tratar sobre el miedo. Em, Extraí mucha información sobre esto y no quería dejarlo simplemente en un video de 1 minuto, así que me tomé el trabajo de hacer toda esta explicación. Espero que cuando termines de ver este video te sirva muchísimo y entiendas mucho mejor qué es el miedo, cómo actúa, lo que recibes a cambio por escucharlo y empieces a verlo de una manera diferente. Así que nada, vamos a ir arrancando. Está ser estructurada, no tiene guión esto, así que lo que vaya saliendo es lo que va a quedar. Como dice el título, el miedo no es tu enemigo, el miedo es tu brújula. Lo primero que tú tienes que entender sobre el miedo es que el miedo es, así como tú existes, así como yo existo, todo lo que ves, lo que sientes y lo que tocas es una energía. Y perdón si soy portadora de malas noticias, pero el miedo es una energía que tú creaste. Hay dos formas en las que tú creaste este miedo, o cualquier miedo, de manera inconsciente y de manera consciente. De manera consciente a través de todas las creencias que te transmitieron durante tu crecimiento, tus padres, tu familia, la escuela, lo que sea, te transmitieron esos pensamientos y tú adquiriste un miedo. Tú los internalizaste y le diste poder. Y luego están los que creaste de manera consciente a través de los pensamientos dominantes que tienes todos los días. No quiero adentrarme muchísimo más en esto porque es otra área, pero lo importante es que sepas que de las dos maneras se crearon, ¿sí? Una vez que tú ya sabes que el miedo es una energía que tú creaste, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacerte responsable. Y no me gusta del todo cómo se ve esto, así que, ok. Tú tienes que hacerte responsable de dos cosas. La primera es que tú tienes que hacerte responsable que eso es algo que tú creaste. Tú tienes que aceptarlo. No importa de quién fue la culpa, tú tienes que aceptar que ese miedo existe y tú lo creaste. Y la segunda cosa que tú tienes que hacer es hacerte responsable de qué vas a hacer con ese miedo a partir de ahora. Una vez que ya tú lo sabes, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con ese miedo a partir de ahora? ¿Lo voy a dejar, voy a permitir que siga afectándome o no? Y debes recordar algo muy importante, que todo lo que no estás cambiando lo estás aceptando. Si tú no estás cambiando ese miedo ahora, lo estás aceptando en tu futuro, todas las consecuencias que vaya a traer. Sean buenas o malas, no importa. Tienes que aceptar lo que va a pasar al futuro a partir de ahora. Bien, entonces ya sabes qué es el miedo. Ahora, ¿cómo actúa y por qué? Vamos a esa parte. Y para poder entenderlo muchísimo mejor, vamos a suponer que el miedo es este personaje que está acá. No solamente es un personaje, sino que le pusimos nombres y apellidos. Bien, el miedo es conformista, mentiroso, vago y vicioso. Es conformista porque le gusta el lugar en donde está, no se quiere mover, no tiene ninguna otra aspiración. El miedo es mentiroso y es un profesional siendo un mentiroso. Te va a decir que no eres suficiente, te va a decir que ya es muy tarde, te va a decir que se van a burlar de ti. Todo para mantenerte en el mismo lugar. El miedo es vago porque simplemente odia el esfuerzo. Entonces se va a quedar en el lugar en el que está tranquilo. Te va a decir algo así como que, mira, yo estoy aquí en este techito, nos llueve a veces cuando nos mojamos a veces cuando llueve, pero yo estoy re bien acá. No, no quiero esfuerzo, no quiero más nada, ya está. Y el miedo además es vicioso porque te da la sensación de control. Y algo importante en decir que es vicioso, y es que también es adictivo. ¿Por qué es adictivo? Porque te despierta ciertos circuitos emocionales que te hacen sentir en un estado conocido, como por ejemplo el sobrepensamiento, autosabotaje y estados de ansiedad. Así que una vez que ya entendemos todos estos puntos, ya entendemos qué es, cómo actúa, por qué. No, todavía no llegamos al por qué, pero ahí vamos. Entonces ahí decimos, ¿por qué? ¿Por qué el miedo quiere hacer esto? ¿Por qué el miedo me quiere hacer daño? ¿Por qué busca lo peor para mí? Es muy sencillo. Es muy sencillo una vez que entiendes qué es el miedo, una vez que entiendes que tú lo creaste y así como tú y yo, el miedo quiere vivir. El miedo quiere vivir. ¿Y cuál es la única forma en la que él pueda vivir? Es que tú lo sigas alimentando. Y la única forma en la que tú lo puedes seguir alimentando es creyendo todo lo que él te dice.
todas las historias que te cuenta, simplemente por el hecho de que él quiere subsistir, él quiere seguir ahí donde está, en el futuro, lo que sea. Entonces, una vez que entiendes este concepto, entiendes que el miedo es una energía que tú creaste, no importa de la forma en la que la hayas creado, inconsciente o conscientemente, y una vez que sabes ya todo lo que es, ya desde pasar la siguiente fase, que es dónde te mantiene. Entonces, pasamos a este lindo dibujo para explicar un poquito dónde te mantiene. Bien, ahora vamos a pasar a esta parte para explicar dónde te mantiene el miedo. Otro dibujito más, me gustan mucho los dibujos para explicar, así que vamos a suponer que esta es una torta que tú quieres hacer por primera vez. Por primera vez en tu vida tú vas a hacer una torta y no solo eso, sino que la quieres regalar en una reunión del trabajo, ¿sí? Hay varias personas con diferentes opiniones y tú quieres llevar esa torta a tu reunión del trabajo. Entonces vamos a suponer que esta torta que tú quieres hacer es tu siguiente objetivo, es la copita, el goal soñado. Una vez que tú te seteas ese objetivo, tú dices, listo, yo solamente tengo que hacer una torta. En realidad no, en realidad te das cuenta después que no solamente tienes que hacer una torta, sino que tú tienes que hacer varias cosas previas para poder entregar finalmente esa torta. Y ahí te das cuenta que tú tienes que atravesar varias cosas que tú nunca habías hecho, que no estás seguro y que te das la imagen de un miedo. Por ejemplo, miedo 1, miedo 2, miedo 3, miedo 4, miedo 5, los podríamos suponer que son miedos, por ejemplo, durante toda la fase de preparar la torta previa a entregarla. Por ejemplo, no sé, el miedo 1 sería elegir la torta adecuada, el miedo 2 sería a la hora de mezclar los ingredientes, te da miedo que se te olvide algo, el miedo 3 a la hora de justamente a la hora de también mezclar los ingredientes, te da miedo que te quede muy aguada o muy apelmazada la torta. El miedo 4 sería a la hora de hornear la torta, te da miedo que se te pase o te quede cruda y ya no te quede tiempo suficiente para poder arreglar ese error. Y el miedo 5 final sería entregar la torta como tal, te da miedo la opinión que vayan a decir, cómo te vaya a quedar, si no les gusta a todo el mundo, etc. Bien, este eres tú ahora. Estás en la zona de confort, en la zona cero, que es una zona donde nunca creces, donde tienes los mismos miedos y donde no vas a tener logros. Aquí hay varios puntos importantes de este gráfico o dibujo que tienes que tener en cuenta. Uno, lo único que tienes que saber aquí es que la única forma de llegar a X es pasando por A, B, C y D. Y no hay otra forma de pasar a A, B, C y D más que haciendo pequeños pasos. Tú no puedes hacer un salto gigantado, pasar de A a X. Tienes que ir a A, tienes que ir a B, tienes que ir a C. Vamos a quedarnos aquí un poquito para que entiendas algo. ¿Te das cuenta que vas subiendo de manera paulatina, pero vas ascendiendo? ¿Y cómo vas ascendiendo? A través de los miedos, o sea, los miedos te van indicando el camino. Ahí es donde empezamos a ver en realidad el miedo como un faro que te va guiando hacia donde tienes que ir. Otra cosa importante de quedarte en este lugar, por ejemplo, es que tú no puedes quedarte simplemente en este lugar. O sea, tú no puedes quedarte frisado acá, ponerle otro color, ni acá, ni acá tampoco, porque lo único que vas a hacer si te quedas ahí es validar ese miedo que tú tenías. Lo único que vas a hacer es validar esa creencia que tú tenías y va a ser muchísimo peor porque, porque tu autoestima en ti mismo va a bajar. O sea, ya ni siquiera vas a estar en el punto cero, vas a estar en el punto -1. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que seguir visualizando, ¿sí? Tú tienes que seguir visualizando este objetivo, porque este objetivo fue el que tú te planteaste. Tú no te planteaste ni B ni C, tú te planteaste X. Entonces tú tienes que seguir, subes y subes.
Hay un punto muy importante de llegar aquí a X. Cuando tú llegues a X, tú llegues a tu último miedo, cuando tú logres tu objetivo, tú vas a mirar hacia abajo, tú vas a mirar hacia abajo y vas a darte cuenta que todos estos miedos que tú tenías, todo esto que atravesaste aquí, 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 llegaste hasta aquí, te vas a dar cuenta que es diminuto. Tú eso lo veías como unos monstruos gigantes que le tenías miedo, tú decías, no, yo no puedo, no, yo no puedo. Cuando tú lo logras, tú dices, no, yo sí pude, no, yo sí lo logré, esto es diminuto, esto no existía. Te va a parecer hasta gracioso incluso pensar que antes te daba miedo eso. Y aquí está la respuesta, ¿sí? Así como te dije que los miedos nos van a indicar el camino que tenemos que seguir, quiero que a partir de ahora tú te imagines, y créeme que cuando llegues a ese lugar te vas a dar muchísimo más cuenta, pero quiero que tú te imagines que los miedos son una imagen. Tú dices, ¿una imagen de qué? Bien, los miedos son una imagen de tus creencias. Miedos son una imagen de tu creencia. Y te vas a dar cuenta después. Muchísimo mejor si te das cuenta antes porque te vas a dar cuenta que es una mentira. Pero yo te lo digo que son inexistentes. Cuando tú llegues acá, a este punto, quiero señalarlo ahí. Cuando llegues a este punto y mires hacia abajo, tú te vas a dar cuenta que eran una imagen de tu creencia. Tú le dabas vida propia, tú los alimentabas, pero eran inexistentes. Entonces, quiero marcar algo acá también muy importante. Verlo así. Porque es muy importante esto que lo entiendas también. Vamos a subir una flecha hacia arriba, como cuando hacías cuando estabas en el secundario, y vamos a tirar una flecha hacia, bueno, papel inexistente, pero justamente es inexistente. Así que vamos a decir que esto es X y que esto es Y. Y aquí vamos a decir que esto se llama tiempo. Y esto le voy a poner que esta es la confianza en ti mismo. Espero se entienda. Vamos a ponerlo bien. Bien, y este vamos a decir que es la confianza, qué horrible, confianza en ti mismo o en ti misma. Bien, quiero que entiendas algo muy importante porque si no lo entiendes a tiempo, las consecuencias son muy grandes. Mientras más pase el tiempo y más valor tú le des a ese miedo, lo único que va a pasar es que la confianza en ti mismo se mantiene en el piso. Nunca vas a adquirir mayor confianza en ti mismo. Y eso quiere decir que en realidad tú adquieres confianza en ti mismo es superando esos miedos que tú tienes. Así como te dije hace rato, si tú te quedas parado aquí a mitad del camino, lo único que vas a hacer es bajar tu confianza en ti mismo. Ahora ya no vas a estar en cero, vas a estar en -1. Pero lo que sí va a pasar es que si tú, a medida que pasa este tiempo, tú vas superando tus miedos, vas subiendo poco a poco, no busques subir repentinamente, o sea, poco a poco, tú vas a ir subiendo, poco a poco, pero vas a ir subiendo y vas a ir agarrando confianza en ti mismo. Y una vez que tú superes este obstáculo, seguramente va a venir otro. Pero bueno, es algo que no va a terminar. Si tú tienes más tiempo y tienes seguramente mayor confianza en ti mismo, es algo que vas a seguir adquiriendo. Bien, antes de terminar quería dejar claro como los paréntesis muy importantes que te tienes que acordar, y es que el miedo lo definimos entonces como una energía, ¿sí? Esa energía entonces dijimos que era una imagen de tus creencias a los cuales tú le das vida y tú los alimentas. ¿Por qué digo que eran inexistentes? Porque una vez que tú te paras en este lugar y te das cuenta que eran producto de tu imaginación, tú los creabas, tú los alimentabas, te vas a dar cuenta que no existían, o en cierto sentido existían, pero tú le dabas vida propia. Entonces, lo único que te tiene que quedar claro es eso, es que es una energía que tú creaste y una vez que lo superas van a parecer inexistentes. Si es verdad que hay miedos que nos mantienen a salvo, es parte del desarrollo que tuvimos como humanos y ciertos miedos nos mantuvieron a salvo,
pero actualmente es exagerada la cantidad de miedos que solemos tener y cuando te das la vuelta y entiendes que en realidad es algo que tú sigues alimentando y te mantienen en una zona demasiado conforme y sin logros, puedes optar por dejar de alimentar esos miedos. Así que ya entendimos dónde te mantiene y lo que recibes por escucharlo. Lo único que vas a recibir por escucharlo es quedarte en tu zona de confort, no lograr más nada y seguir con los mismos miedos porque nunca los vas a superar. Entonces espero que hayas entendido muchísimo mejor de qué se trata el miedo y cómo actuar cuando él te está susurrando al oído.